Buenos días y bienvenidos a Palomitas FM, la radio del cole de La Paloma. Abrochaos el cinturón que arrancamos. Buenos días y bienvenidos un día más a nuestra radio escolar Palomitas FM. Hoy tenemos con nosotros a Paco Núñez, candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla-La Mancha. Vamos a conocerle desde su infancia hasta su vida como político. Y también le pondremos a prueba con nuestros test rápidos. Bueno, muy buenos días y es un placer estar aquí en esta radio fantástica con estas 5 pedazos de periodistas maravillosas. Para empezar, defínase con 3 palabras. Si me tengo que definir en 3 palabras, diría que soy una persona familiar, una persona trabajadora y una persona honrada. ¡Qué interesante! Ahora damos inicio a Lucía. Adelante. Hola, yo soy Lucía y te voy a hacer unas cuantas preguntas. Venga, Lucía, vamos. ¿Dónde nació y cómo era de pequeño? Yo nací en Albacete, en el hospital de Albacete, y me crié en Almansa. Y de pequeño, por lo que cuenta mi madre, primero, nací muy feo, que hasta mi abuela, que nunca dicen que el nieto es feo, dijo: eso tan feo es nuestro. Mucho. Se ve que nací muy delgaducho, con los pelos así muy negros y muy para arriba, y bastante feo, por lo que cuenta mi madre y contaban mis abuelas. Y por lo que decían era muy revoltoso y no me estaba quieto ni un minuto. Eso no sé si ha cambiado, pero creo que no mucho, pero era muy revoltoso. La segunda es ¿cómo te iba el cole? Muy bien, a mí me fue siempre muy bien el cole. Yo estudié en el Colegio Público Duque de Alba de Almansa, después en el Instituto Público José Conde García también de Almansa, y tanto en el cole como en el instituto me fue muy bien y saqué muy buenas notas y titulé con matrícula de honor en el instituto, o sea que mis padres no se podían quejar y la verdad es que me gustaba mucho el cole. Nosotros nos criamos, mi hermana y yo, en un bar familiar, nos pasábamos el día en el bar. Y para mí ir al cole también era una forma de salir un poco del bar y de estar un rato fuera del ambiente de trabajo. Y me gustaba ir al cole y tenía buenas notas, la verdad. ¿Tenías asignatura favorita? Sí, me gustaba muchísimo historia. Y me sigue gustando, pero mi asignatura favorita era historia y todo lo que tenía que ver. Geografía, historia del arte, eran las asignaturas que más me gustaban. ¿Y tienes una que sea más difícil para ti? Para mí la más difícil era educación física, porque gustándome muchísimo el deporte, soy nefasto para practicar cualquier deporte. Además, no se puede decir eso de que como no has probado muchos, seguramente no has encontrado el que eres bueno. No, yo soy malo en todos los que he probado. Y me encanta el deporte, pero para mí era una asignatura súper difícil, porque daba igual que fuera voleibol, que fuera balonmano, que fuera fútbol, que fuera atletismo. Todo lo que tenía que ver con el deporte me salía siempre regular, porque, bueno, esto es radio, pero el que nos escuche que sepa que no tengo especial gracia desde el punto de vista deportivo y físico. ¿Tenías alguna profesora que te marcó? Pues me marcaron especialmente 2 profes del instituto, Rafa y Jesús, que me daban historia. Uno me dio historia de España, el otro me dio historia universal y historia del arte, y me marcaron muchísimo, quizá porque mi asignatura favorita era la historia. Y también un profe de matemáticas que era mi tutor, que era de Landete, de un pueblo de Cuenca, y que con él participamos en un concurso de debate que se llamaba Foro Idea, y bueno, pues nos enseñaba en aquellos ordenadores en los que se veía el MS2, empezamos a tener los pinitos con la informática y en la parte de matemáticas, y bueno, pues también era sin duda un profesor para mí muy entrañable y con el que compartimos mucho tiempo. ¿Eras tranquilo o te metías en líos? Depende a quién le preguntes. Yo me consideraba tranquilo, pero a la vista está de que siempre estaba en todo lo que se cocía, ¿no? Soy una persona que se mueve mucho, que es muy inquieta, que nunca puede estar sin hacer nada y que siempre tiene la voluntad de estar en todos los sitios en los que pasa algo, al menos para saber qué está pasando y para dar su opinión. Y eso me hacía meterme en todos los líos que había. Y si pudieras volver a tu infancia, ¿en qué momento sería? Pues en cualquiera que implique volver al bar de mis padres. Porque al final yo fui inmensamente feliz en el bar de mis padres, compartía con mi padre, con mi madre y con mi hermana el día a día, y aunque era muy duro, y aunque trabajaba muchísimo, y aunque eran horarios interminables, yo aprendí como cualquier niño a desarrollar una combinación entre el trabajo y el ocio. Yo trabajaba en el bar, trabajaba como uno más,
pero siempre llevaba una pelota en el bolsillo para salirme a la puerta a jugar con la pelota cuando había ratos libres, o siempre tenía un cuaderno para pintar y para dibujar en los ratos libres, y todos mis recuerdos del bar familiar son maravillosos. ¿Tienes hijos o hijas? 3. Tengo 2 hijas y un hijo con 9 años, una hija con 11 para 12 como vosotras, y una hija de 13 para 14 que está en plena adolescencia. ¿Y cómo va en el colegio? Bien, van muy bien los 3, afortunadamente, van al cole en Guadalajara y los 3 hasta el momento están dando buenos resultados académicos, pero mejorables siempre, porque siempre se puede estudiar un poquito más. ¿Tienes algún deporte al menos que te guste un poco? Me gustan todos, me encanta el deporte y me encanta ver el deporte y me encanta estar en los estadios y ver cualquier deporte. Mi deporte favorito es el fútbol. Y soy del Real Madrid, por si alguna me lo quiere preguntar. Aunque este año no estemos para hablar, soy del Real Madrid. Pero me encanta el deporte, me encanta verlo y me encanta practicarlo, aunque mi rendimiento deportivo sea nefasto. Pero he jugado al tenis, he jugado al frontenis, he jugado al ping-pong, he hecho atletismo, he jugado al rugby en la universidad. Y en general, visitar cualquier tipo de competición deportiva, en cualquier tipo de modalidad, es algo que me encanta. Y hablando de deportes, ¿por qué sigue habiendo tanta diferencia entre el deporte femenino y el masculino? Pues sin lugar a dudas, afortunadamente cada vez hay menos diferencias, porque sin lugar a dudas existe esa brecha y hay que corregirla. Y yo creo que tenemos que tener todos el compromiso de que esa brecha se acorte. Mi hija mayor juega al fútbol femenino, desde que tenía edad para ponerse unas botas, ella siempre quiso jugar al fútbol. Ahora, afortunadamente, cada vez hay más equipos de fútbol femenino, hay equipos que salen solos de fútbol femenino, pero cuando ella empezó a jugar al fútbol costaba en muchos casos incluso tener un equipo femenino y teníamos que tener equipos mixtos y fue complejo. Pero ella juega al fútbol femenino y yo disfruto viéndola entrenar, viéndola jugar. Ahora está en el paso del fútbol 7 al fútbol 11 y es una experiencia hablar de cómo tiene que adaptarse. La mediana hace vóley y bueno, ahí quizá hay mucha más igualdad. El pequeño también juega al fútbol, pero creo que es una brecha que todos tenemos que trabajar por conseguir cerrar, porque tiene que ser un deporte, el femenino y el masculino, que engloben la gratitud de la palabra deporte. ¿Qué haces para desconectar cuando estás estresado? Desconecto pocas veces. De hecho, la gente que trabaja conmigo se enfada porque dice que no desconecto nunca y que el domingo a las 8 de la tarde, pues el que está todavía con el teléfono llamando y soy yo, y el lunes a primera hora de la mañana. Pero hay una cosa que es la que más me gusta por encima de todo para desconectar, que es cocinar. Me encanta cocinar, me encanta la cocina, me encanta cocinar y aunque no tengo el tiempo que me gustaría para cocinar, el momento de cocinar, sobre todo si es en familia o entre amigos, es el momento de desconectar, porque es el momento en el que estás cocinando, estás charlando, estás probando lo que estás haciendo y sin lugar a dudas, si tuviera que elegir un elemento de desconexión, sería la cocina. ¿Y tienes algún lugar favorito en Guadalajara? Me encantan los pueblos de la arquitectura negra. De hecho, confieso que alguna vez, muy poquitas, alguna escapada a algún sitio tipo Alverde de los Arroyos, sí que trato de hacer, porque es un lugar muy recomendable para la desconexión, especialmente si pillas zonas sin cobertura, que es cuando ya absolutamente desconectas. Pero son pueblos preciosos de Guadalajara. Gracias. A ti, más preguntas. Gracias, Lucía. Ahora doy paso a Ainhoa. Buenos días. ¿Cuándo decidiste que querías ser político? Bueno, yo no he vivido en mi casa nunca la vocación política. Nadie de mi familia se había dedicado a la política y la política no era un tema de conversación habitual en casa. Y fui el primero que tuvo inquietud política y que quiso dedicarse a la política. Lo he contado en alguna ocasión y lo repito hoy. Mis padres son ese modelo de ciudadanos que votaron a Adolfo Suárez en la transición, que votaron a Felipe González en la mayoría de los 80 y que después votaron a Aznar. Por lo tanto, no hay una trayectoria y una tradición política en casa, sino que en cada momento han votado lo que creían que era más conveniente para los intereses del conjunto del país y para los suyos, lógicamente. Y yo fui el que abrió camino en la política. Yo tenía inquietud por la política local y fui alcalde de mi ciudad, fui alcalde de Almansa y fui presidente de la Diputación Provincial de mi provincia, de Albacete, y mi voluntad política, mi vocación política nace precisamente de entender que había cosas en mi pueblo que yo quería cambiar para que mi pueblo fuera mejor. Y yo era el que comentaba con mis amigos aquellas cosas que creía que si cambiábamos en Almansa, pues tendríamos una ciudad mejor. Y ahí nace mi voluntad política. De ahí ya me acerqué al Partido Popular del que me afilié y empecé pues una andadura política
pero muy motivada por la voluntad de cambiar las cosas en mi pueblo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser político? Lo peor es cuando no tienes las herramientas para poder ayudar a alguien que lo necesita. Cuando alguien te plantea un problema, empatizas, eres consciente de que ese problema hay que solucionarlo, pero la burocracia eterniza la solución, o no tienes una herramienta legal para poder solucionarlo. Cuando te sientes impotente ante un problema, para mí es lo peor, porque la política tiene que servir para solucionar problemas y para mejorar la vida de la gente. Cuando tienes dificultades y no puedes hacerlo, para mí es lo peor. Y lo mejor es lo contrario. Lo mejor es cuando ves que a una persona que tenía dificultades o que tenía problemas le has ayudado. Yo os contaré un ejemplo. Un compañero mío del cole, como vosotras, que hizo su vida como yo hice la mía, y siendo yo alcalde vino a verme porque tenía muchos problemas. No tenía trabajo, ni su mujer tampoco tenía trabajo, y tenían muchísimos problemas para llegar a final de mes. De hecho, vivían en casa de sus suegros, y pudimos ayudarle a que tuviera un curso de formación en una especialidad de soldadura. Después pudo participar en un proyecto de empleo, y después pudimos ayudarle a que se convirtiera en autónomo y alquilara una nave pública de un vivero de empresas para montar una pequeña nave de soldadura. 2 años después tenía su propia empresa con 5 trabajadores en una nave que había comprado en el polígono industrial. Ver cómo alguien que llegó a tu despacho y que no tenía ni tan siquiera para pagar la hipoteca, y 2 años después tiene una empresa con 5 trabajadores, es lo mejor de la política. Ver cómo tus acciones han permitido que alguien pueda progresar y pueda seguir desarrollando su proyecto de vida. Esa es, sin lugar a dudas, la mejor parte de la política. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo y dedicarte a algo más tranquilo? Muchas, y ofertas no me han faltado, pero yo tengo vocación política. Y esto se tiene o no se tiene, y yo la tengo. Me gusta la política porque me gusta ayudar a los demás. Me gusta la política porque me gusta el servicio público. Y me gusta la política porque es la mejor herramienta para cambiar las cosas. Y yo, que conozco bien ahora nuestra tierra, Castilla-La Mancha, que he visitado la práctica totalidad de la región, que he palpado los problemas que tiene la gente, nuestros paisanos, nuestros vecinos, y sobre todo que he ideado con ellos soluciones a sus problemas, creo que no es momento de irte. Creo que es momento de tener ilusión y ambición porque esos problemas se puedan transformar en oportunidades mediante soluciones. Y aunque he tenido en muchas ocasiones alguna oferta y alguna tentación, creo que mi voluntad política, al menos hoy, todavía es más fuerte que esas tentaciones. ¿Te llevas bien con políticos de otros partidos? Sí, yo trato de tener buena relación, al menos cordial y educada, con todo el mundo. Reñir conmigo no es fácil, porque para que 2 discutan tienen que querer los 2, y yo suelo no querer discutir con nadie, pero tengo buena relación con otros políticos a los que me enfrento desde el punto de vista político, y tengo amistad con mucha gente que milita en el PSOE, que milita en Podemos y que son amigos de la época universitaria, o amigos de Almansa, o amigos ahora de esta aventura regional, y con los que mantengo una amistad como no puede ser de otra manera. La política no puede invalidarte para tener amigos. Como aquí nos llevamos bien, dinos algo positivo de Emiliano García Paje. Bueno, yo creo que ha cumplido un servicio con la región y que hizo su papel cuando le tocó, y ese papel ya se agotó, pero cumplió con su servicio en la región. ¿Alguna vez te has quedado en blanco en un mitin? En un mitin, en una rueda de prensa, en un discurso, muchas veces. Y bueno, pues las primeras veces te entra un poco así de, ¿verdad?, susto, y después te acostumbras a que si te quedas en blanco en alguna ocasión, pues tener alguna muletilla con la que poder enganchar, pero en muchas ocasiones, y no pasa nada. Lo importante no es no equivocarte, es saber corregir el error. Siempre. Lo importante, equivocarnos vamos a equivocar todos, y errores vamos a cometer todos. Lo importante es cómo reaccionas ante el error. ¿Te pones nervioso hablando delante de tanta gente? Sí, siempre. Y cada vez que tengo que subir a un atril de un mitin o tengo que subir a la tribuna de oradores del Parlamento, tengo gusanillo en el estómago y nervios. Y es que el día que no tenga esos nervios, ese día ya no tendré que estar en política. ¿Alguna vez te has equivocado en una decisión importante? Sí. Y como te decía antes, lo importante es cómo sales de ese error. Yo he cometido errores, por supuesto, y los seguiré cometiendo porque somos humanos y todos nos equivocamos. Y yo, siendo alcalde, me he equivocado en alguna ocasión con decisiones que, una vez que se han puesto en marcha, me he dado cuenta de que era un error, y lo que he hecho ha sido pedir disculpas y corregir el error.
Creo que lo humano y lo coherente es reconocer un error y disculparte. Cuando cometes un error, también en política, y por no reconocer que te has equivocado y que vas a rectificar, te empeñas en seguir con el error, lo único que haces es el error más grande. Es mucho más humano y mucho más sano reconocer que te has equivocado, pedir disculpas, reaccionar y enmendar tu error y seguir con tu camino para tratar de hacerlo mejor la siguiente vez. Cuando recibes críticas, ¿te afectan mucho? Bueno, depende del que te critica y del tono en el que te critica. Cuando, y esto pasa mucho ahora con las redes sociales, te atacan de manera furibunda, con ataques personales, cuando te descalifican físicamente y cuando te insultan con trazo grueso, pues no me afecta, porque entiendo que quien está detrás de ese insulto no merece mi preocupación. Cuando la crítica viene más cercana, pues sí que, lógicamente, como a todo humano, te hace pensar si lo estás haciendo bien, si esa crítica puede tener sentido, si lleva razón, si te estás equivocando, pero a nadie es ajeno a las críticas. Yo soy sensible como todo el mundo y cualquier crítica te afecta. Lo que sucede es que tienes que tratar de ponderar en qué nivel te afecta. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Ainhoa. A continuación tenemos a Patricia. Hola. Hola, Patricia. ¿Qué cambiarías en los colegios e institutos de Castilla-La Mancha? Bueno, yo creo que hay que escuchar mucho más a los profes y que hay que escuchar mucho más a los alumnos y a los padres. Pero permitidme que lo centre en los profes. Creo que los profes que están en el día a día de cada cole, que conocen perfectamente a su alumnado, que conocen la problemática, que conocen lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar, tienen que tener más protagonismo en la toma de decisión. Y creo también que aunque el grueso de lo que se hace en cada cole, en cada instituto, tiene que ser para todos igual, creo que dependiendo de la zona, dependiendo de la singularidad, dependiendo de la ubicación del cole o del instituto, hay que tener cierta sensibilidad con ese centro. Entonces me parece que lo que cambiaría es dar mucha más participación y escuchar mucho más al profesorado. ¿Qué le dirías a una persona que piensa que la política no sirve para nada? Que se equivoca, que la política sirve para todo. Lo que sucede es que hay que hacer buena política. La política es la que decide si tú tienes aquí un profe más o un profe menos. La política es la que decide si tu patio es más grande o más pequeño. La política es la que decide si en el hospital hay más médicos o menos médicos. La política es la que decide si la carretera para ir a Madrid o a Guadalajara tiene más carriles o menos carriles. La política es la que decide si hay más becas para que niños que no tienen recursos puedan estudiar y no tengan problemas en casa para poder pagar los estudios. La política es la que decide todo esto. Y por lo tanto, la buena política es fundamental en tu día a día, para tu educación, para tu sanidad, para tu movilidad. La política afecta al grueso de las decisiones. Lo que sucede es que hay que hacer buena política. ¿Hay algún político en la actualidad que no sea de su partido que le guste? Bueno, yo creo que hay gente que tiene talento en política independientemente del partido en el que esté. Y creo que hay gente en todos los partidos políticos buena, brillante y menos buena y menos brillante. Lo importante es que los políticos buenos de todos los partidos sean los protagonistas. Pero hay buenos políticos en todos los sitios, claro. ¿Quién ha sido la persona que más te ha influido? A mí mis padres, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista personal, porque son los que han marcado mi carácter de ser una persona humilde, de ser una persona honrada, de ser una persona honesta, de ser una persona trabajadora, de tener relación con las personas y de creer mucho en las personas, de creer en el trato humano, en el trato cercano, en tocar, en mirar a los ojos. Sin lugar a dudas, mis padres. Pero también, desde el punto de vista político, yo he admirado mucho a políticos importantes de nuestro país como Adolfo Suárez, del que creo que hay que aprender mucho en esa moderación, en ese sosiego y en esa capacidad de entendimiento en los tiempos que corren todavía más. ¿Qué te diría hoy tu yo de pequeño si te viera ahora? Bueno, se sorprendería porque, sin lugar a dudas, ese yo de pequeño que quería cambiar el mundo y quería tener herramientas para poder cambiarlo, se sorprendería de ver que ya he podido cumplir en cierta medida parte de ese sueño de ser alcalde y de transformar mi ciudad y de seguir con esta aventura política. Yo creo que sería un yo de pequeño que me seguiría animando a hacer aquello en lo que creo. ¿Te da miedo fallar delante de tanta gente? Bueno, yo creo que el miedo es positivo. Lo importante es saber controlar el miedo. No tener miedo no te hace más valiente. La valentía está en controlar el miedo y que el miedo no te impida para hacer lo que quieres hacer. Gracias. A ti. Gracias, Patricia. Y casi para finalizar tenemos a Daniela. Hola. Hola, Daniela. Contesta con una palabra. Venga, eso es lo más complicado de la entrevista, ¿eh? Además, yo veis que hablo mucho, con una palabra a ver cómo lo hago. Venga. Una comida. Huevos con patatas. Un deporte. El fútbol. Un lugar de Castilla-La Mancha. No me podría quedar con uno. Castilla-La Mancha en 3 palabras.
pasión, ilusión y amor. Una canción. Pues luego me regañará alguno de mi equipo, pero voy a decir la verdad. Flying Free. Sí, Flying Free. Estos que tienen más edad saben de lo que estoy hablando. O sea, a vosotros os suena raro y mis hijas me dicen que soy un carca cuando pongo estas canciones. Pero estos señores que están aquí sentados conocen perfectamente Flying Free y la ponen, aunque lo nieguen, y la ponen. Un libro. Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Te cuento una cosa si me lo dejas. Yo llevo cerca de 30 años regalándome un libro cada día del libro con mi hermana. Mi hermana es una lectora empedernida y yo que cultivo la lectura, pero muy por debajo de lo que lee mi hermana. Llevamos 30 años con motivo del Día del Libro regalándonos un libro esta semana. Se lo regalaré, ella seguro que me lo regalará a mí. Y este libro lo leyó mi hermana y me pidió que lo leyera. Y yo creo que tengo tanto cariño por el libro, no solo por lo bien que lo escribió Torcuato y por lo que narra el libro, que luego se convirtió en película y mucha gente ha visto la peli, sino porque mi hermana me insistió mucho en que lo leyera y me animó a hacerlo. Y la lectura me recuerda mucho a mi hermana. ¿Una película o serie? No veo mucho la televisión y no soy excesivamente consumidor de series. Pero si tuviera que decirte alguna peli, me gustó mucho 13 días, que es una peli que gira en torno a la crisis de los misiles en Cuba y que tiene mucho contenido político. Va muy conmigo. Hablando de cine, últimamente está dando mucho que hablar la película Torrente Presidente, de Santiago Segura, que hace una sátira de política actual en España. ¿Ha tenido ocasión de verla? Sí, la he visto, sí. La he visto en el cine. Me pareció que una vez más se demuestra que la realidad supera la ficción. Porque la realidad que estamos viendo hoy en la política actual supera con creces la ficción que Santiago Segura plasmó en Torrente Presidente. ¿Qué opinión le merece que el cine haga humor sobre la política y los propios políticos? Me parece fantástico. El humor debe de estar presente en el día a día. El humor tiene que estar presente en el cine, tiene que estar presente en la política, tiene que estar presente en el cole, porque reír, sonreír y mostrar felicidad nos hace mejores personas. Y yo creo en las buenas personas y el humor es clave para construir buenas personas. Una palabra para cada uno. Venga. Dani Fernández. Un artistazo, al que por cierto le deseo una pronta recuperación, que tuvo un accidente en un concierto en Valencia estos días. Un artistazo. Andrés Iniesta. La felicidad de ganar un mundial. Nos dio el momento más feliz de mucho tiempo a muchos. Alexia Putellas. Bueno, yo creo que es una persona valiente que está abriendo camino, afortunadamente. Yo creo que, sin lugar a dudas, es una mujer que abre camino. Carolina Marín. Es un ejemplo a seguir. Un ejemplo de lucha, de superación, de constancia. Es un ejemplo para el deporte. No solo para el deporte femenino, un ejemplo para el deporte. Susana Griso. Una gran periodista. Pablo Motos. Un gran líder de entretenimiento. Es una gran persona que es capaz de conseguir que el entretenimiento esté en el foco de la vida de mucha gente durante mucho tiempo. Tomás Roncero. Bueno, yo creo que es un animador. Yo creo que escuchar a Tomás te permite vivir con otra intensidad el deporte y, por supuesto, un gran madridista. Y para terminar, Lorena Díaz. Bueno, yo creo que también es un ejemplo a seguir. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Daniela. Y para terminar, mi turno. Si usted es elegido como el próximo presidente de Castilla-La Mancha, ¿se compromete a venir a Palomitas FM ya como presidente? Y cuidado con lo que responde, que esto se queda grabado. Antes de que acabe el año 27. No solo es que me comprometo, sino que lo haré desde que son las elecciones en mayo. Antes de diciembre yo vuelvo a Palomitas con una condición. Con que además de todos los que me entrevisten, estéis vosotras 5. Y los que quieran estar, pero vosotras 5 también, ¿vale? Entonces, ¿lo dejamos como promesa oficial ante todos nuestros oyentes? Volveré a Palomitas FM, a este centro fantástico de nuestro sistema educativo, antes de que acabe el año 27, si yo soy presidente. Muchísimas gracias, Paco Núñez, por estar hoy con nosotros en Palomitas FM. Ha sido un placer conocerte. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y hasta aquí nuestra entrevista de hoy en Palomitas FM. Muchísimas gracias.